La ciudad de Brasilia. No sé si se acuerdan del pasado que una vez lo dijimos o no, pero Brasil es el último de los países sudamericanos que se independiza. Brasil se convierte en república recién en el año 1889. Y va a quedar la capital, que había sido primero Salvador de Bahía, luego la ciudad de Río de Janeiro, va a quedar la capital en Río de Janeiro durante mucho tiempo. En el momento en que se haga la obra que vimos del Ministerio de Educación, que vimos en la otra clase, Río de Janeiro era la capital de Brasil. ¿Sí? Va a llegar un gobernador con una mentalidad bastante progresista, que se llama Juscelino Kubitschek, y este presidente va a decir que Brasil es tan grande y que a lo largo de toda su historia siempre se le ha prestado atención básicamente a las costas, ¿no? O sea, casi todo el desarrollo de las ciudades importantes de Brasil es en la costa, exceptuando la zona sur, donde el desarrollo de San Pablo y los alrededores tiene cierta importancia, que va a ser imposible que Brasil como país se desarrolle y se integre si no se puede integrar el interior. Y para integrar el interior, a él se le va a ocurrir la brillante idea de trasladar la capital del país hacia el interior, a una zona que no está favorecida ni geográfica ni climáticamente, ¿sí? Porque es una meseta bastante seca, bastante árida y demás. Entonces allí va a decidir que en ese lugar se instale la nueva capital de Brasil, a la que van a denominar Brasilia, ¿sí? Y va a contratar al cual se le va a encargar el proyecto a Lucio Costa y Oscar Niemeyer, que ya habíamos dicho principalmente que Lucio Costa había sido discípulo de Le Corbusier, ¿no? Que incluso había trabajado en el estudio de Le Corbusier, así que estaba bien empapado de las ideas urbanísticas de Le Corbusier, de las ideas para la ciudad de la Carta de Atenas y demás. El planteo básicamente consiste, incluso este espejo de agua que va a haber aquí, va a ser artificial y va a ser creado para poder, en una depresión natural del terreno, pero para poder darle, mejorarle, como hacer un acondicionamiento, mejorar la condición térmica a la ciudad y la humedad y demás. La ciudad se va a organizar a través de dos ejes. Ya vamos a ver un video que lo explica, pero yo se lo resumo rápidamente. Un eje institucional, que es que nosotros vemos recto de esta manera, y un eje que va a quedar curvo, ¿sí? Pero que tiene que ver con la idea de los dos ejes cruzados. Y este eje curvo va a ser el eje residencial, ¿sí? Esa es la forma en que se va a organizar la ciudad. En este extremo, fíjense, empiezan a ver como las similitudes que se empiezan a manifestar con la idea de Chandigarh. En este extremo, que es como la cabecera de la ciudad, se encuentran casi todos los edificios de gobierno, ¿sí? La Plaza de los Tres Poderes. A lo largo de este eje, en este sector, se van a encontrar todos los ministerios. En el punto de encuentro va a estar lo que tiene que ver con lo cultural y con el transporte. En el punto de encuentro de los dos ejes, allí se va a ubicar la catedral y demás, y también los sistemas de transporte. Y se lo voy a dejar que lo vean en el video cómo se distribuye en las calles y demás, los números, cómo se enumeran. Pero lo que vamos a ver adentro va a ser la idea de las supermanzanas o los superblocks, donde se van a aplicar de nuevo esta idea de los grandes bloques de vivienda propio de lo que ya venía diciendo Le Corbusier desde como hacemos la irradie y demás, y que ya había experimentado a través de la unidad habitacional. Entonces, todo este sector va a tener esa lógica de lo residencial y va a estar
cada un número de cuadras van a aparecer las infraestructuras que tienen que ver con las parroquias, las escuelas, los clubes, tiene como la escala barrial, ¿no? Van a ir apareciendo cada cierta cantidad de supermanzanas a estas infraestructuras que tienen que ver con eso. La gran crítica que va a tener la ciudad a lo largo del tiempo es que fue una ciudad pensada para el automóvil y que no tiene escala urbana, escala peatonal, ¿no? Es una ciudad en la que no hay lugar para ir caminando de un lugar a otro, ni siquiera tiene veredas. ¿Me explico? Ni siquiera tiene veredas. No está pensado para que la gente se desplace de manera peatonal. Y si yo quito en urbanismo esa escala, ¿qué saco? Toda la posibilidad de integración e interacción social, ¿no?, que tiene la ciudad y demás, esta ciudad no lo tiene. Entonces esa va a ser la fuerte crítica, no es que me estoy spoileando con el final de la película, ¿no? Pero esa va a ser la fuerte crítica que va a tener esta ciudad, que hasta incluso, que acá también conocemos gente que no está bien de la cabeza y se ha ido a Brasilia a conocer Brasilia, Miki Mayo, que ustedes la conocen, volvió agobiada de la imagen, es decir, ella quería, como arquitecta que le gusta la arquitectura moderna, fue a caminarla y volvió a decir, no hay forma de aprenderla la ciudad, no hay manera porque uno camina por este sector y es desolado porque no está pensado para la escala humana, ¿sí? O para el tránsito humano. Esa es la imagen de la ciudad, este es el sector planificado. ¿Por qué se las puse? Porque como sucede con casi todo lo estrictamente o lo duramente planificado, la realidad después la desborda, porque incluso mientras esta ciudad se construía y se hacían las calles y demás, ¿dónde vivían los obreros que trabajaban? En asentamientos informales por afuera. Entonces, lo informal casi que llegó antes que la organización y el orden mismo que proponía la ciudad. Entonces, estamos acostumbrados a ver este plano románticamente, por eso se los digo, estamos acostumbrados a ver este plano románticamente, pero la ciudad no terminó de esa manera, ¿sí? Terminó la parte institucional, que es esto de esa manera, pero después, al poco tiempo ya se desbordó de esa planificación, de esa estructura tan rígida original. Esta es el sector final, digamos, donde está la explanada de los ministerios. ¿Ven la escala, no? ¿Ven los autitos ahí? ¿Saben lo que es caminar todo esto? Cuando uno tiene que ir a algún lado, imposible. Y allá al final, la Plaza de los Tres Poderes, con los edificios que les voy a mostrar ahora a continuación. Estos edificios que están a los costados son los ministerios, y al final de la Plaza de los Tres Poderes se encuentra el Congreso, que tiene esta disposición. No sé si no les hace acordar un poquito el edificio de la ONU, que veíamos hace un ratito. Son dos torres gemelas, si quieren, o iguales, en las que se concentran todos los despachos y todas las oficinas del funcionamiento del Senado, y finalmente una placa que vemos por acá, que tiene que ver con las dos cámaras, de senadores la más chica y de diputados la más grande, ¿no? Que funcionan como dos platos invertidos, ¿no? Casi. Pero esa es la morfología de alguna manera, y que tenía originalmente esta rampa pensando en que en algún momento esto estaba con un espejo de agua que aislaba el edificio y le daba como otra perspectiva. Si nos metemos más cerca, acá vemos la fachada libre, vemos los pilotis, vemos una serie de elementos, ¿no? Y esta es la rampa que me permite llegar a la parte superior, que funciona también como una especie de terraza accesible, no es una terraza jardín porque no está verde, ¿sí? De esa manera funciona. Entonces es lo que se llama el Congreso Nacional. El Palacio del Plenato es la sede del Ejecutivo. Son dos losas con una caja de cristal al medio y la estructura que une las losas. ¡Chicos, por favor! La estructura que se llama como una exoestructura, ¿no? Como si la saco por fuera, que son estas columnas que arman y
incluso estas ménsulas para recibir, aquí se convierten en ménsulas para recibir la losa inferior, y el edificio queda como una caja vidriada en el interior, ¿sí? El edificio tal vez es más interesante de noche cuando se recorta de esta manera. Entonces esta es la sede del Poder Ejecutivo. El Tribunal de Justicia, que es muy similar, cambia las proporciones de la exoestructura, y que de nuevo tiene una caja, como con otra carpintería y demás, en el interior la parte de justicia. Pero la misma lógica, ¿no? Algo que también hace acordar a mí es por acá, ¿no? Con las losas que apenas flotan. Y el edificio más interesante de los que están en ese sector, que es el Palacio Itamaraty, que es la Cancillería, ¿sí? Donde se desarrollan las relaciones exteriores del país y donde son recibidos los presidentes y los dignatarios de otros países. Entonces tiene más como una lógica diferente de uso, está rodeado de este espejo de agua, aparece de nuevo una estructura por fuera, pero que ahora se resuelve con arcos, y en lugar de ser un solo bloque, el interior son dos bloques separados, el edificio en el interior, y al medio sucede este enorme hall, que es donde se da lugar esto, ¿no? Esta escalera, ¿la ven ahí la escalera? ¿Y qué es esto que ustedes ven por acá? Y que es el espacio donde también se dan las reuniones de estos que vamos a las reuniones internacionales, las reuniones de los signatarios y demás, y una terraza, que ahora sí es una terraza jardín, una terraza accesible, que está por acá. ¿Ven los arcos ahí? Y los arcos como están arriba, y que también tiene que ver con esos espacios para circular y para permanecer en la parte superior. Las escaleras ya las hemos visto en otros lados, ¿no? Y finalmente les decía donde se encuentran los dos ejes. Allí se encuentra la catedral, las cuatro obras que hemos estado viendo son obras de Oscar Niemeyer, la arquitectura es de Oscar Niemeyer. Alguien por algún lado dijo que en realidad la catedral es este gesto, ¿no? Como las manos orando. ¿Me entienden? La escala es descomunal. ¿Sí? Descomunal. No tengo ninguna imagen mía, por acá no voy el campanario como exento, no tengo ninguna imagen mía, le tengo que pedir a Miki que me pase alguna. Al espacio yo llego a través de un túnel oscuro, desde el exterior. Paso por un túnel y llego a este interior, ¿sí? Entonces es sumamente interesante la transición, como a través de ese túnel que me lleva oscuro al espacio. Fue el edificio que más demoró en terminarse y construirse dentro de todos los edificios institucionales. Y estas algunas imágenes de lo que son las supercuadras o los superblocks, donde no llegan a estar como puestos en los dos sentidos, no llegan a hacer lo que proponía Le Corbusier, ¿no? De que zigzaguearan, o que fueran a reden, pero de todas maneras están ubicados en los dos sentidos. Y van generando estas especies de patios en común entre cierta cantidad de bloques. Está en un portugués muy simple, y el valor del video para mí, una joyita al lado de trabajo, el valor del video es que es el video oficial cuando fue la inauguración de la ciudad. Entonces está todo como se pensó, sin que haya modificaciones, ¿sí? Plantada no deserto, Brasília não é a decorrência de plano regional, mas a causa dele. A sua fundação é que dará ensejo ao desenvolvimento planejado da região. Trata-se de gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar e dele toma posse. Dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz.
Adaptou-se esta cruz à topografia local, ao melhor escoamento natural das águas, à melhor orientação, arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo que define a área urbanizada. E houve o propósito de aplicar os princípios da técnica rodoviária, inclusive a eliminação dos cruzamentos, à técnica urbanística. No tancaria poi la limitazione del no? Assim foi dado ao motorista da cidade todas as vantagens do motorista de estrada. Tráfego desimpedido e contínuo. Deste modo, e com a introdução de trechos completos e passagens de níveis, o tráfego de automóveis e de ônibus se processa tanto na parte central como nos setores residenciais, sem qualquer cruzamento. Fixada a rede geral do tráfego, estabeleceu-se tramas autônomas para o trânsito local dos pedestres, garantindo-lhes o uso livre do chão. A cidade é formada por dois eixos, o monumental leste-oeste e o rodoviário norte-sul. Os dois eixos marcam os quadrantes da cidade. As faixas perpendiculares ao eixo monumental têm a designação das centenas, as superiores ímpares e as inferiores pares. As faixas perpendiculares ao eixo rodoviário têm a designação das dezenas. Com estas coordenadas, localiza-se qualquer ponto em Brasília. O endereço em Brasília se reduz à seguinte expressão: SQS 304P52. SQS é Superquadra Sul, 304 o número da quadra. P, a designação do bloco de apartamento, 52 o número do apartamento. O problema residencial foi resolvido com a criação de uma sequência contínua de grandes quadras dispostas em ordem dupla ou singela em ambos os lados da faixa rodoviária. Setor comercial e bancário sul. Plataforma e ao lado dela o teatro. Praça dos Três Poderes. Esplanada dos Ministérios. Este é o eixo monumental. Nele, localizou-se a parte administrativa da nova capital. Plataforma. E subindo o eixo, os setores de administração municipal. Destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais, que, sendo em número de 3 e autônomos, encontram o triângulo equilátero a forma exata para contê-lo. Em cada ângulo desta praça, Praça dos Três Poderes, localizou-se um palácio, ficando o do Congresso no vértice e os da Justiça e Governo na base. O edifício do Congresso dá frente igualmente para uma ampla esplanada disposta num segundo terrapleno, de forma retangular e nível mais alto.
em sequência contínua, todos com área privativa de estacionamento, sendo o último o da educação e cultura, a fim de ficar vizinho do setor cultural. A catedral ficou igualmente localizada nessa esplanada, mas com uma praça autônoma disposta lateralmente. O cruzamento do eixo monumental de cota inferior com o eixo rodoviário impôs a criação de uma grande plataforma que funciona como o coração da cidade. Na parte central da plataforma acha-se o saguão das estações rodoviárias, urbana e interurbana, com bilheterias, bares, restaurantes, etc. Construção baixa, ligada por escadas rolantes ao hall inferior de embarques. O tráfego prossegue ordenado em mão única na área inferior coberta pela plataforma. Apenas as pistas de velocidade mergulham, já então subterrâneas, na parte central desse piso inferior, que se espraia em declive até nivelar-se com a esplanada. O sistema de mão única obriga os ônibus a uma volta num ou outro sentido, o que permite ao viajante uma última vista do eixo monumental, antes de entrar no eixo rodoviário. Lateralmente a esta plataforma, encontram-se dois setores distintos: o bancário comercial e o dos escritórios para profissões liberais e representação de empresas, onde se localizou o Banco do Brasil e a sede dos Correios e Telégrafos. Acima desse setor comercial, encontra-se o setor hoteleiro. Agora vamos finalmente percorrer o setor residencial, onde as superquadras substituem o conceito tradicional de ruas. Superquadra é um quadrilátero de 240 por 240 metros, rodeado por uma área arborizada de 20 metros de largura. Dentro dessas superquadras, os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais variada, obedecendo, porém, a dois princípios gerais: gabarito máximo uniforme de 6 pavimentos, mais pilotis, e separação do tráfego de pedestre. O conceito de superquadra, o uso sistemático do pilotis, devolvendo o chão ao pedestre e integrando o edifício nos jardins e playgrounds, a localização do comércio local, visam principalmente criar facilidades à dona de casa e às crianças.
a escola secundária, a igreja de bairro, o cinema e o clube da juventude. Escola Parque. Exemplo de igreja de bairro. O cinema. O clube da juventude. Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla do lago, a fim de preservá-la intacta. Apenas os clubes esportivos, os restaurantes, os lugares de recreio, os balneários e os núcleos de pesca podem chegar à beira d'água. Assim, Brasília foi concebida, não como um simples organismo capaz de satisfazer sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como urbes, mas como cívicas, possuidora dos atributos inerentes à urba capital. No digo que no digo que no esté larguito el video, pero yo se los puedo botar sumamente explicadito todo para volver a mirarlo, para pausarlo, lo que sea, se los colgamos como sitio, se los pongo directamente de YouTube y se los cuelgo como sitio, así lo pueden tener para, nada, ahí como para chequear cuando estudien o lo que sea. La última que de las ciudades que de alguna manera materializan las ideas del Siam y demás es la ciudad de Islamabad. Son 2 o 3 imágenes nomás porque es una ciudad que está clara la planificación, pero que tiene muy poca arquitectura, y entonces es como muy poca arquitectura de esa época. En este caso, el responsable de la construcción de la ciudad es otro griego, Constantino Doxiadis, y es parte del problema de Chandigarh, digamos, es el espejo del problema de Chandigarh, porque es la capital de Pakistán. Es la capital de Pakistán como país. Cuando Pakistán se independiza de ser colonia inglesa, durante varios años la capital va a seguir siendo la ciudad de Karachi, que era la ciudad capital de la colonia. Entonces, aquel gesto, si en Brasilia lo que buscaba Juscelino Kubitschek era desarrollar el interior, acá lo que van a buscar los pakistaníes es sacarse el sello de colonia, ¿no? O sea, que la capital no siguiera siendo la misma ciudad que había sido la capital de la colonia y sacarse ese peso de la cuestión de ya convertirse en un estado propiamente dicho independiente con su propia capital y no toda esa otra cosa que recordaba el tiempo de colonia inglesa. Entonces, me parece que de los gestos, este de alguna manera es más simbólicamente más fuerte, ¿no? Porque hay como una intencionalidad en una búsqueda de una identidad propia de los pakistaníes. Para eso, el lugar que van a escoger va a tener que ver con un lugar donde ya había como una especie de cuartel militar, de un asentamiento militar, ¿sí? Y lo primero que va a hacer es Doxiadis en relación a la ciudad, también es muy montañoso, ¿no? Ahí ven un poco los cursos de agua, es una macroplanificación, ¿sí? Lo primero que se va a ocupar es de una planificación muy estructurada en la que el asentamiento urbano de la capital propiamente dicha es este triángulo que está acá, que es el que ustedes después van a ver acá, que están en distintas posiciones. Y lo demás va a tener que ver con definir el uso residencial, con las zonas que deben quedar como espacios verdes y demás, pero una planificación muy de carácter de, como dice ahí, master plan, digamos, de planificar no solamente la ciudad, sino que también estar planificando el entorno
desde el vamos, desde antes que se fundara la ciudad para evitar que después pasen, ¿qué pase? Que lo que les mostré en Brasilia, ¿no? Que creció para cualquier lado, de cualquier forma y desordenada. Entonces, esta es la estructura que va a terminar teniendo la ciudad. Este punto por acá creo que era la antigua base militar. Y la ciudad básicamente se organiza a partir de una gran avenida, que es esta avenida que ustedes ven por acá, que es la que ya les voy mostrando algunas imágenes. Y como gesto de estas formas de habitar del siglo XX o de las políticas del CIAM, sí lo que vamos a ver es una división, por eso se las mostré por acá más clara, una división de las manzanas y la estructuración de las manzanas en estos bloques, sí que van a tener que ver con lo que veíamos recién como de las supercuadras de Brasilia y demás. Entonces el gesto más novedoso es esto, se parece a lo que propuso de alguna manera incluso el mismo Le Corbusier para cuando planificaba, quiso hacer el plan para Buenos Aires y sumaba 4 manzanas y les daba una estructura similar a esto. Bueno, digamos, es como una de las constantes del urbanismo del siglo XX que nosotros estábamos viendo por ahora. Entonces, esta es la gran avenida que estructura toda la ciudad, que ya les dije, que ya les dije que es esta avenida, que es esta avenida que está por acá, que tiene como una sensación de infinito, ¿no? Y después no hay una planificación tan rígida en cuanto a la disposición de arquitectura institucional y demás. Entonces les quise mostrar algunas cosas. Estas 2 obras, que son las más tempranas, digamos, dentro de la arquitectura institucional de la ciudad de Islamabad, que es aquel edificio que está acá. Ven esa relación, me vuelvo una de nuevo, esa relación con la topografía y con las montañas tan cerquita. Es el Palacio de los Ministerios, que así tienen por detrás las montañas y demás, está en la cabecera, atrás del fondo del paisaje, que estas 2 obras estuvieron encargadas a un arquitecto de los que vimos cuando empezamos a ver al final de la otra unidad, cuando les mostré los arquitectos del régimen fascista y demás, ¿sí? Él era uno de los arquitectos jóvenes que en ese momento estaban en Italia vinculados a aquel movimiento. Entonces, es un edificio que se articula, que tiene algún interés así morfológico, y luego este otro edificio que a mí en algunas cosas me hace acordar al Palacio de Leo, que les mostré también en Italia, ¿no? Con esa sucesión de arquerías y demás, que si bien dice que un hotel es como el hotel oficial de nuevo, como si fuera casi el alojamiento oficial donde se hospedaban los ministros, donde se hospedaban los que venían de las delegaciones internacionales y demás. Entonces, dentro de lo que era en ese momento, era como la cara visible del país, ¿no? De quienes llegaban, eran alojados en este hotel. Por eso no es como un hotel de cadena más, digamos, tenía un alto valor simbólico el edificio. Y esto es un poquito posterior, pero para que vean cómo en estas capitales, a diferencia de Brasilia y de Chandigarh, donde en el caso de Chandigarh, Le Corbusier hizo la planificación urbana y la arquitectura institucional importante. En el caso de Brasilia, Lucio Costa hizo el trazado y Oscar Niemeyer hizo toda la arquitectura. En este caso, Doxiadis no hizo nada de arquitectura, solamente hizo urbanismo, y luego la arquitectura institucional fue hecha por distintos arquitectos internacionales, lo cual le da mucha más diversidad a la ciudad. Las otras ciudades terminan como en una vibración monótona, ¿no? O sea, terminan siendo como muy lo mismo, si un solo arquitecto es el que se ocupa de todo. Y si bien esta obra es posterior, me interesa mostrarles que nada, que Kenzo Tange va a ser el que, ya llegando a la década de los 70, haga el edificio de la Corte Suprema, para que vean cómo esto es más la lógica que estamos acostumbrados nosotros a que distintos arquitectos le vayan dando la impronta arquitectónica y no un diálogo, que no un monólogo como pueden ser las otras 2 ciudades, ¿no? Que tienen una instancia así de muy lo mismo en un solo tiempo, en un solo lenguaje y demás. Entonces, ahí tenemos como las 3 ciudades que tienen que ver con este tiempo de la integración y la transformación, ¿sí? Y después, ahí Ana fue recién, creo que fracasaste con rotundo éxito.
no sé si es... No sé si vieron y demás, que apareció un feriado como un día de humedad, que es del 12 de octubre, que iba a ser el lunes y se pasó un viernes. Entonces nosotros nos afecta el viernes 10 de octubre. Entonces, vamos a tener 2 clases para hablar como de arquitectura, un poco primero en Europa y Estados Unidos y otro poco en Latinoamérica. Yo les voy a pedir paciencia porque la próxima vez que yo venga, que es después de las semanas de exámenes, voy a hacer una cosa un poquito densa, condensada, y lo voy a dejar para que trabajen las chicas una vez más y después nos vamos a caer el parcial. O sea, vamos a tener solamente, teníamos 3 teóricos para esta unidad, vamos a tener 2 porque nos cayó el feriado, ¿sí? Entonces, la semana que viene, ahí Ana les dice qué es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con el módulo. Vamos a tener centro teórico intenso y después un práctico de ejercitación interesante ya sobre arquitectura y urbanismo juntos y qué sé yo, para prepararnos y para sacar los dudas y todo para el parcial, ¿sí? Bien, ahí Anita les dice qué es lo que van a hacer la semana que viene y muchas gracias.